hace el observador es restituir el nivel de agua original. Es decir, si 24 horas antes el agua estaba en esta marca, pues él lo que tiene que hacer es llenar el agua en el depósito nuevamente hasta esa marca. Y para ello, entonces, tiene que realizar el llenado del agua controlando el volumen de agua que está introduciendo ahí en el aparato. Es decir, para reponer la cantidad de agua que se evaporó. Tiene que reponer la cantidad de agua que se evaporó. Entonces, para ello, como les digo, entonces él realiza el llenado, pero midiendo cuidadosamente el volumen de agua que está introduciendo, ¿no? Cuidando eso. Entonces, debe medir exactamente cuántos litros de agua ha utilizado para reponer el nivel del agua inicial. Entonces, conocido la cantidad, es el volumen de agua utilizado para restituir el nivel original, entonces se procede a calcular la relación volumen de agua utilizado dividido entre el área del recipiente. Ustedes saben que el área del recipiente es, podemos hallarlo mediante el diámetro, pi por diámetro cuadrado cuartos, ¿no? Pi por diámetro cuadrado cuartos. Y el volumen de agua utilizado, fíjense, esa es la fórmula. Volumen de agua, donde B es el volumen de agua que se evaporó en un intervalo de tiempo determinado. Y A es el área de la sección recta del recipiente. O sea, A igual pi por diámetro cuadrado cuartos. Y B es el volumen de agua que hemos utilizado para restituir el nivel original del agua en el recipiente. ¿Ya? Entonces, si, por ejemplo, para reponer el nivel del agua, utilizamos, por decirles, 5 litros, 5.25 litros. Ya anoten. Para reponer el nivel del agua hemos utilizado 5.25 litros. ¿Ya? Y entonces, la pregunta, ¿cuál ha sido la altura de evaporación? ¿Cuánto ha sido la evaporación del agua? ¿Ya? Y entonces ustedes pueden contestar fácilmente, ¿no? Fácilmente. A ver, les doy unos minutos para que lo hagan. ¿Evaporación, jóvenes? ¿Cuánto fue la evaporación? Si es una división simple, una simple división es, bueno, no creo que no se den cuenta. Ahí han dado ya la relación. Altura de evaporación igual al volumen de agua utilizada para reponer el nivel original
dividido entre el área del recipiente. Y eso tiene que estar en milímetros. Está expresado en milímetros por día. El área del recipiente, entonces también la pongo en milímetros. A ver, a ver, queridos jóvenes señoritas, ustedes ya van a salir ingenieros. Aquí están estas unidades, ustedes pues tienen que saber cómo expresar. La relación es volumen dividido entre área. Ustedes tienen que ver, a ver, las unidades, ¿ya? ¿Cómo no se van a dar cuenta? Volumen dividido entre área. El resultado lo pueden expresar en milímetros, les dije. Se debe expresar en milímetros por día. Eso es. Porque la cantidad de agua que se ha utilizado para reponer el volumen original, les dije que es 5.25 litros, ¿no es cierto? Es la cantidad de agua que se ha utilizado. Y en función de ello, entonces, tienen que calcular la altura de evaporación y además considerando, pues, las dimensiones del instrumento. Bueno, ese es un cálculo elemental, jóvenes. Bueno, ya entonces suponemos que ya tenemos el resultado. Supongamos que la evaporación que nos da el tanque es, por decir un número, ya, 5.3 milímetros por día. Ok, el tanque está instalado en nuestra estación, digamos, la estación que está en los módulos. Bien, y ahora queremos utilizar los resultados del tanque para calcular la evaporación del agua, por ejemplo, en el curiche que tenemos. Queremos saber cuál será la evaporación. Entonces, para poder estimar la evaporación del curiche, tendríamos evaporación del curiche sería igual a un coeficiente K por la evaporación medida en el tanque. Entonces, la evaporación en el curiche va a ser menor. ¿Por qué? Porque el factor K es menor que 1. ¿No? En general, K varía entre 0,7 y 0,85, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, que K sea, para este caso, 0,85, ¿no? Porque el área del curiche tampoco es tan grande, ¿no? Bien, en esa forma entonces se puede aprovechar los resultados de evaporación de un tanque del evaporímetro, ¿no? Del evaporímetro. Tanque clase A. Bien, pero el tanque clase A no está instalado pues en todas las estaciones meteorológicas, lamentablemente. No está estacionado, no está instalado. Ahí en los módulos, en la estación meteorológica del CENAMI, que está en los módulos, ahí están instalados estos tanques. He visto yo últimamente 2 tanques, pero ya ninguno de ellos está funcionando ya. Ya no. Esos tanques pertenecían a la estación clásica que había en ese lugar. Actualmente ya no funciona esa estación, donde se realizaban las observaciones de los diferentes parámetros meteorológicos en forma manual. Actualmente ya no está en funcionamiento. ¿Ya?
Y en lugar de esa estación que ha sido abandonada, entonces, se ha instalado una estación nueva, una estación meteorológica automática, ¿no? Ya no tenemos entonces la estación clásica. Pero en la estación esta meteorológica automática, pues ya no se tiene ya el tanque, sino se realiza toda la medición de todos los parámetros se realiza a través de sensores electrónicos, ¿no? Sensores electrónicos. Bien. Bueno, ¿y qué hacemos si no contamos con una estación así completa, donde se mida la evaporación, la radiación solar, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos? Especialmente si no tenemos una estación donde se mida la evaporación. La evaporación, pues, es un dato sumamente importante, muy importante. Entonces, si no existe un evaporímetro, ¿qué hacemos? Tenemos que recurrir a los métodos teóricos, ¿no?, de la física. Ya este tema de evaporación es un problema totalmente físico. Así es que si no tenemos mediciones, como las hemos mencionado, tenemos que contentarnos con determinar el valor de la evaporación a partir del uso de fórmulas. A partir del uso de fórmulas. ¿Ya? Pero esas fórmulas necesitan, pues, de muchos datos, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado, ¿no? Porque para hacer el cálculo de la evaporación necesito datos de diferentes parámetros meteorológicos, como lo van a ver a continuación. Entonces, ¿qué métodos se han desarrollado para medir la evaporación? Los métodos que se han desarrollado son el método del balance de energía, el método aerodinámico, el método y el método de combinación. Esos tres métodos se han desarrollado, ¿ya? Aquí yo les voy a mostrar cómo se manejan estos métodos. Por ejemplo, el método del balance de energía, dice, está basado en el principio de conservación de la energía entre la superficie evaporante y el aire vecino. Y se calcula mediante esta relación. Esa es la formulita que se utiliza. Es una formulita bastante sencilla, es decir, como se la presenta. Pero, sin embargo, los parámetros que intervienen no son fáciles de medir o de obtener, digamos. Por ejemplo, dice aquí, la evaporación por el método del balance de energía, dice, es igual a la radiación neta dividido entre la densidad y el calor latente de vaporización. ¿Ya? Entonces, la radiación neta es un parámetro muy difícil de obtener. Solo en las estaciones muy completas existe ese dato medido. Después, en otro tipo de estaciones, pues, imposible que tengamos eso. ¿Ya? Y otra información que requerimos es la temperatura. Bueno, la temperatura sí se puede conseguir, ¿no? La mayoría de las estaciones meteorológicas tienen los datos de
precipitación y temperatura, ¿no? Y entonces así podemos calcular la evaporación mediante este método. ¿Ya? Enseguida les voy a mostrar ejemplos desarrollados. El método aerodinámico dice, además del suministro de energía calórica, el segundo factor que controla la tasa de evaporación desde una superficie abierta de agua es la habilidad para transportar el vapor lejos de la superficie. La tasa de transporte se determina por el gradiente de humedad en el aire cercano a la superficie y la velocidad del viento a través de dicha superficie. Y ahí este es el método, esta es la fórmula para determinar la evaporación del agua por el método aerodinámico, ¿no? Y aquí hay entonces varios parámetros, fíjense, muchísimos parámetros que intervienen. ¿Ya? Entonces, así podríamos calcular. ¿Ok? Bien. Esto se lo voy a mostrar enseguida, en todo caso. Ok. Ahora voy a dejar de compartir para mostrarles unos ejemplos
Bien, jóvenes. Entonces aquí les muestro la evaporación. Los ejemplos. A ver, vamos a ver, así. Ya. Bien, entonces dice la evaporación. ¿Qué es la evaporación? Ahí está el método del balance de energía. Los dos factores principales que influyen en la evaporación desde una superficie abierta de agua son el suministro de energía para proveer el calor latente de vaporización y la habilidad para transportar el vapor de agua fuera de la superficie de evaporación. La radiación solar es la principal fuente de energía calórica. La habilidad de transporte del vapor fuera de la superficie de evaporación depende de la velocidad del viento sobre la superficie y del gradiente de humedad específica en el aire por encima de ella. Entonces, de acuerdo al balance de energía, esta es la fórmula que se utiliza para calcular la evaporación. Como les había indicado ya antes en el PowerPoint, entonces Rn es la radiación neta, ¿no? Radiación neta del Sol, ¿no? La radiación neta. L sub V, el calor latente, y ρ es la densidad del agua. El calor latente se calcula así mediante esta fórmula. 2500 menos 2.36 por T, nada más. Así para que sea más claro. Bien, y aquí viene el ejemplo. Utilizando el método de balance de energía, calcule la tasa de evaporación, dice, desde una superficie abierta de agua, si la radiación neta es 200 vatios por metro cuadrado y la temperatura del aire es 25 grados centígrados, suponiendo que no existen campos de flujo de calor sensible o de calor de suelo. Entonces, calculamos, fíjense, hallamos el valor de L sub V, 2500 menos 2,36 por 25 grados centígrados, que es la temperatura, y nos da como resultado 2441 kilojulios por cada kilogramo de masa de agua. Y luego, la densidad del agua para 25 grados centígrados es 997. Pero si ustedes ponen 1000 kilogramos por metro cúbico, pues no importa, ¿ya? No importa. Saben, ¿no es cierto? Que la densidad del agua es, normalmente tomamos como 1000 kilogramos por metro cúbico. Y entonces, fíjense, ahí aplicamos la evaporación, igual, los 200 vatios por metro cuadrado entre 2441. Ahora, aquí el resultado dice kilojulios por cada kilogramo, pero en la fórmula entran solo como julios. Entonces, por eso tengo que multiplicar los kilojulios, multiplico por 10 al cubo y lo transformo en julios. Y así por 997. Resultado, 8.22 por 10 a la menos 8 metros por segundo. ¿Ya? Metros por segundo. Pero observen que este número es demasiado pequeño, ¿no es cierto? Entonces, transformamos los metros a milímetros y los segundos a día. A día.
¿ya? Por el método del balance de energía. ¿Está claro, no? Está claro. Hagan los cálculos, por favor. Hagan los cálculos. Resuélvanlo. Tienen que hacer los cálculos necesariamente, ¿ya? Trabajen con su calculadora y hagan los cálculos respectivos. Bien, y pasamos al balance, al método aerodinámico. Dice, para una temperatura de aire dada, existe un máximo contenido de humedad que el aire puede tener y la presión de vapor correspondiente. Entonces, acá vamos a ver, perdón, directamente voy a mostrarles acá, bueno, ya. La presión de vapor de saturación, EAS, dice, ¿no? Dice, perdón, para una temperatura de aire dada, existe un máximo contenido de humedad que el aire puede tener y la presión de vapor correspondiente se denomina la presión de vapor de saturación. Esto es EA sub S en realidad. A esta presión de vapor, las tasas de evaporación y condensación son iguales. Evaporación y condensación son iguales. ¿Ya? Sobre una superficie de agua, la presión de vapor de saturación se relaciona con la temperatura del aire, tal como se muestra en la figura. Una ecuación aproximada es esta, entonces, para calcular la presión de saturación de vapor, donde ES está en pascales y T está en grados centígrados. ¿Ya? Eso es. Bien, y ahora, ¿cómo determinamos la evaporación del agua mediante el método aerodinámico? Decíamos entonces que la evaporación del agua depende de del gradiente de presión de vapor, y este sería ese gradiente, ¿no? O sea, la presión del vapor en el estado de saturación menos la presión del vapor en la situación actual, ¿no? Multiplicado por un coeficiente. Este coeficiente, llamado coeficiente de transferencia, está dado por esta expresión, ¿no? Entonces, B igual 0,622 por etcétera, etcétera. En esta expresión tenemos lo siguiente, ¿no? Que es kappa, se llama constante de von Karman. Kappa se denomina constante de von Karman y su valor es de 0,4. Rho sub A se refiere a la densidad del aire. Densidad del aire. ¿En qué unidades? Kilogramos por metro cúbico. U sub 2 es la velocidad del viento. ¿Ya? Velocidad del viento medida a una determinada altura. P, la presión atmosférica. Rho W ya lo conocen, es la densidad del agua nada más. Z2 es la altura a la cual se ha medido la velocidad del viento. Z0 es la altura de rugosidad de la superficie evaporante. ¿Ya? De la superficie evaporante. En esa forma, entonces, se hace el cálculo de B, conociendo todos esos parámetros. ¿Ya? Bueno. EAS se calcula mediante esta fórmula. EAS igual 611 función exponencial de 1727 por T dividido entre 237.3 más T, donde T es la temperatura del aire en grados centígrados
Y luego se calcula EA, que es simplemente igual a la humedad relativa del aire multiplicado por la presión de saturación del vapor. ¿Ya? Ahí está entonces, fíjense, esas son las fórmulas. Fíjense, esto es EAS y EA, ¿no? Como les había mostrado. Es el gradiente de la presión del vapor de agua. Bien. Y ahí viene el ejemplo 2. Calcule la tasa de evaporación de una superficie abierta de agua utilizando el método aerodinámico con una temperatura de 25 grados centígrados, una humedad relativa del 40%, una presión de aire de 101,3 kilopascales y una velocidad de viento de 3 metros por segundo, todas medidas a una altura de 2 metros, por encima de la superficie del agua. Suponga una altura de rugosidad de Z sub 0 igual 0,03 centímetros. Ya. Solución. El coeficiente de transferencia de vapor B está dado por la ecuación anterior que hemos visto. Usando kappa igual 0,4, densidad del aire 1,19 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Para 25 grados de temperatura, esta sería la densidad. Ahí está, para aire 25. Y ρ del agua, 997 kilos por metro cúbico. Luego ahí tenemos la ecuación y reemplazamos y hacemos los cálculos. A ver, hagan los cálculos, jóvenes, ¿ya? Háganlo.
del coeficiente de transferencia, B. Están todos los elementos. Aquí una aclaración. La presión del vapor, dice, la presión atmosférica, mejor dicho, es 101,3 kilopascales. Ese es el dato. ¿No? Aquí. 101,3 kilopascales. Para utilizarlo en la fórmula, tiene que estar solamente en pascales. Por eso, entonces, 101,3 por 10 al cubo, pascales. ¿Ya? ¿No? Y todo lo demás, de acuerdo a las unidades que hemos explicado. Aquí Z2 es 2 metros. Z0 es también en metros. El Z0, fíjense, dice 0,03 centímetros. 0,03 centímetros. Si lo transformamos a metros sería 0,0003 metros. ¿No? Entonces, ahí está, notación científica. Entonces, haciendo el cálculo, resulta ser que el coeficiente de transferencia B es 4.54 por 10 a la menos 11 metros por pascal y segundo. Bien, y ahora vamos a calcular el EAS. EAS. Esto, claro, ha sido obtenido de una tabla, pero tenemos la fórmula para calcular EAS. Y simplemente se utiliza la temperatura y podemos calcular con la fórmula. Ahí está, fíjense, esa es la fórmula. EAS igual 611 exponencial, ¿no? Y ahí tenemos todo esto, ¿ok? Entonces acá simplemente T es la temperatura, nada más. 25 grados centígrados. 600, entonces, ¿qué significa EXP? ¿Qué es lo que significa, jóvenes? Bueno, seguramente no saben. Es función exponencial. Función exponencial. ¿Y a qué es igual la función exponencial? Es simplemente, no, aquí se lo voy a... La función exponencial es nada más que e elevado a x. En otras palabras, esto sería 611 por la base de los logaritmos neperianos, elevado a todo del paréntesis. Elevado a todo el paréntesis. ¿Ya? A ver, ahora sí, pueden hacerlo el cálculo. $611 por E elevado a todo el paréntesis. Ya saben que la temperatura es 25 grados centígrados. A ver, hagan el cálculo. $3,168.81 me salió, ingeniero. Sí, muy bien, ese es el resultado. Digamos 3.169. ¿Ya? Redondeando. Y ahora calculamos EA. EA es simplemente la humedad relativa multiplicado por el EAS. Fíjense que la humedad relativa es 40%, dice.
humedad relativa del 40%. O sea, 0,4 por el 3.000 y tantos que han calculado. ¿Ya? Y entonces, ahí está, 3.167 es de la tabla, pero ustedes han calculado 3.169. Pueden utilizar ese valor, por supuesto. Menos el EA 1.267. Así calculado como igual 0,4 por 3.167, etc., ¿no? Hacen el cálculo y sale que la evaporación del agua por el método aerodinámico resultó ser igual a 8,62 por 10 a la menos 8 metros por segundo. Ya, hagan los cálculos. Y luego, como este número es muy pequeño, lo transformamos a milímetros por día. Ahí está la transformación y el resultado final. Ya, entonces, a ver, háganlo. Verifiquen, por favor. Sí, sale 7,45 sale. Milímetros día. Ingeniero, no se escucha nada. Ah, lo siento mucho, mil disculpas. Entonces, les decía que un tercer método consiste en el método combinado, aerodinámico y de balance de energía. ¿Ya? Entonces, en este método, lo que se trata es de obtener un promedio de los resultados que hemos obtenido anteriormente. ¿No? Recuerden, E sub R era la evaporación calculada con el método de balance de energía. Y E sub A, la evaporación calculada con el método aerodinámico. La evaporación total es, en realidad, una media aritmética ponderada. Ponderada. Eso es. ¿Ya? Es una media aritmética ponderada por estos factores, delta y gamma. ¿Ya? ¿Qué son delta y gamma? Pues delta representa en realidad
¿cómo se llama? Delta representa entonces esa diferencia de las presiones, ¿no? De la presión del vapor de agua, ¿no? Y su valor, el valor de delta se calcula así como 4098 por EAS dividido entre 237.3 más T al cuadrado. Así calculamos delta. Y está dado en pascales por cada grado centígrado. Por cada grado centígrado. En cambio, gamma se calcula mediante esta expresión. Igual a C sub P por K sub H por P dividido entre 0,622 L sub B KW. En esta expresión, entonces, C sub P es una constante, cuyo valor es 1005. En cambio, K sub H y KW. K sub H y KW, el cociente K sub H dividido entre KW es aproximadamente igual a 1. P es la presión atmosférica, que ya la conocemos. L sub B, el calor latente de vaporización, que ya lo conocemos también. ¿Ya? Entonces así se calculan tanto delta como gamma. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos el tercer ejemplo que dice, aplique el método de combinación para calcular la tasa de evaporación desde una superficie de agua abierta sujeta a una radiación neta de 200 vatios por metro cuadrado, una temperatura de 25 grados centígrados, humedad relativa del 40% y velocidad del viento de 3 metros por segundo, todas registradas a una altura de 2 metros, o sea, medidas a una altura de 2 metros, y a una presión atmosférica de 101,3 kilopascales. Bien, entonces, del ejemplo 1, o sea, lo llamaremos 1, es el 351, no importa, la tasa de evaporación correspondiente a una radiación neta de 200 vatios por metro cuadrado, la evaporación calculada fue de 7,10 milímetros por día. Y del ejemplo 2, el método aerodinámico arroja ya una evaporación E sub A igual 7,45 milímetros por día para la temperatura del aire, humedad y condiciones de viento dadas. El método de combinación requiere calcular los valores para delta y gamma, ¿no? En la anterior ecuación. La constante psicrométrica gamma, ¿no? Está dada por la ecuación siguiente, usando ese coeficiente C sub P que les dije, igual a 1005 julios por cada kilogramo de aire, para aire, ¿no? KH dividido entre KW aproximadamente igual a 1, como les dije, la unidad. Y L sub B, que ya habíamos calculado en el ejemplo 1, ¿no? El calor latente de vaporización para una temperatura de 25 grados centígrados, 2.441 por 10 al cubo, julios por cada kilogramo, ¿ve? A 25 grados centígrados. Entonces, reemplazamos 1005 por 1, el K sub H entre KW, por 101,3 por 10 al cubo, pascales, dividido entre 0,622 por el calor latente, 2.441 por 10 al cubo,
julios por cada kilogramo, resultando así la constante ciclométrica gamma igual a 67,1 pascales por cada grado centígrado. ¿Ya? Y así el gradiente de la curva de presión delta, ese gradiente de la curva de presión, está dado por esta expresión. Ya han calculado ustedes EAS 3169, ¿no? Pascales, para una temperatura T de 25 grados centígrados. Entonces, calculamos delta así, 4098 por el EAS dividido entre esto, ¿no? Y su resultado, 188,7 pascales, ¿no? Entonces, por favor, ustedes revisen los resultados. Y una vez que tenemos gamma y delta, reemplazamos aquí los valores de delta, gamma, ¿no? Así. Y multiplicamos esto por 710 y el otro por 145. A ver, revisen por favor los resultados y háganlo, ¿ya? Ok. No, entonces, eh, E, la evaporación, digamos, calculada, combinando los dos métodos, resulta como 7,2 milímetros por día. ¿Ya? Si nos ponemos a analizar del resultado que hemos obtenido, el peso que tiene cada uno de estos, la pregunta es, ¿cuál de los dos métodos resulta más importante?
Bien, entonces, ¿cuál de los dos métodos es más importante? Aquel que tiene mayor peso, pues. ¿Cuál es el que tiene mayor peso? Este método, el primero. El método del balance de energía tiene más peso. Fíjense, el coeficiente es 0,738. En cambio, aquí es 0,262. ¿No? Entonces, podríamos deducir que el método del balance de energía, para este caso, para este ejemplo, resultaría ser más importante que el otro, digamos, ¿no? Bueno, estimados jóvenes, entonces en esa forma se realiza el cálculo de la evaporación. Bien, en conclusión, podríamos decir que para calcular la evaporación, pues, han visto ustedes, se requiere de muchos parámetros meteorológicos, ¿no? Así es que calcular la evaporación requiere de investigar, qué sé yo, de tener estaciones realmente muy completas, ¿no? De tener estaciones muy completas. Así es que acá nos muestra esto de que si en nuestra estación contáramos con un evaporímetro, tendríamos ya este valor de E, aproximado por lo menos. Ya tendríamos este valor de E conocido, si contáramos con un evaporímetro, ¿no? Entonces, para que vean la importancia de medir la evaporación, ¿no? Muy bien, jóvenes, señoritas, eso es todo por hoy. La próxima clase continuaremos con el tema de evapotranspiración y balance Ingeniero, hídrico, ¿ya? ingeniero, Que una preguntita. pasen buenas noches. ¿De dónde saca, de Aló. dónde, no me sale el 738 ahí, ahorita donde dice la tasa de evaporación? ¿Y cuánto sale esto? 0.738. Y aquí, ahí arriba creo que es 738 sale. Ah, 700. Ahí. Cero tiene que salir, pues. Cero. Punto. Ah, ya. Sí. 0.738. Esto está mal, pues. Esto está mal. Si Ah, usted divida nomás, pues, divida 188 dividido entre esto, el denominador es más grande que el numerador. El resultado tiene que ser menor que 1. Eso es elemental. Aquí hay un error sí, nada más. sí, ¿Ok? ingeniero, ¿Ya? eso tenía. Ya, ingeniero. ¿Ya? Muy bien, queridos jóvenes, señoritas. Que pasen buenas noches entonces, ¿ya? Hasta luego.